Dios los bendiga, mis hermanos. Saludos y bendiciones. Vamos a tratar de conectar a nuestro hermano, pero no lo encuentro, mis hermanos. No sé por qué es lo que pasa. No lo encuentro, mis hermanos. Guest request allow viewers, your viewers, no viewers to invite yet. A ver, vamos a ver, mis hermanos, qué es lo que pasa aquí. Ahí está. Dios le bendiga, mi hermano. Saludos y bendiciones, mi hermano. Agréguese a la cámara. Ahí está. Muy bien, agréguese a la cámara. Amén. Ahora sí, mi hermano, ya estamos listos. Sí, ya estamos aquí porque ha habido ciertas interrupciones. No sabemos de estos puntos tecnológicos, pero aquí estamos. Sí, hermano, había algo que no nos dejaba conectarnos, pero aquí estamos para la honra y gloria de nuestro Señor. Dios le bendiga, mi hermano, obispo evangélico Alfredo Áviles de Guayaquil, Ecuador. Mis hermanos, yo quiero presentar a este varón. Este varón, mis hermanos, que tenemos en pantalla es nuestro invitado especial aquí en nuestro Ministerio Internacional Cristo Salva en México, mis hermanos, donde su servidor es el representante, mis hermanos, y ministro de este Ministerio Internacional aquí en este país de México. Nuestro hermano Alfredo es el presidente y director nacional del Ministerio Internacional Cristo Salva en Ecuador. Hermano, Dios le bendiga. Lo he presentado y yo quiero que usted se presente a sí mismo, mi hermano, y pues nos mande saludos de paz para poder ya comenzar este tema tan interesante acerca del Espíritu Santo. Mi hermano. Muchas bendiciones para todos los países del mundo. Estamos transmitiendo desde Ecuador, la metrópolis, Guayaquil. Estamos directamente conectados con México, hermano, país de Centroamérica, desde aquí de Suramérica, Ecuador. Muchas bendiciones. Mi pastor Jonathan, le saluda el obispo Alfredo de la República del Ecuador. Aquí estamos con un tema muy precioso sobre el Espíritu, su acción y su accionar en la obra pastoral, ministerial, en la obra de la iglesia, de los creyentes, de los feligreses. Con la gracia y la unción de Dios daremos este tema para todos los que se conecten y puedan retransmitir este mensaje, puedan enviar este mensaje, puedan dar esta palabra que es de mucha bendición para la iglesia, para los amigos, sobre el tema del Espíritu Santo. Así es, mi hermano. Pues mi hermano acaba de presentar, mis hermanos, lo que vamos a hacer en esta tarde. Y primeramente, mis hermanos, aquí, antes de que mis hermanos se empiecen a conectar, mis hermanos, compartan esta transmisión para que más gente pueda, mis hermanos, estar en convivencia primeramente con nosotros y mis hermanos, y así también poder aprender un poco juntamente con nosotros, porque les puedo decir algo. Solamente Dios tiene la verdad absoluta, y la verdad absoluta de Dios está en su palabra. Y hoy no vamos a hablar con mi hermano Alfredo solamente nosotros, sino que vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios, que hoy vamos a hablar de él, que nos guíe y que Él sea el que hable por medio de nuestros labios, y que ninguna palabra vana, que ninguna palabra profana, ninguna palabra que no sea de lo que esté escrito venga de nosotros, sino que el Espíritu de Dios esté hablando por medio de nosotros. Vamos a orar, mi hermano, y le voy a pedir que usted ore, mi hermano, para presentarnos. Padre, en el nombre de Jesús, límpianos con tu sangre. Pedimos que el perdón de Dios, la gracia del Espíritu Santo nos fortalezca, nos llene. Así es. Que sea Dios obrando en los corazones,
en los creyentes, en sus hijos, lavados con la sangre de Cristo, a lo largo y los anchos de las naciones. Padre Santo, que estamos, este mensaje es esencial, primordial, sobre el tema del Espíritu Santo y su accionar. Padre, pedimos que tu cobertura, tu asistencia, tu sabiduría divina sea sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Pedimos la gloria de Dios, la bendición de Dios, el Espíritu Santo que nos ayude en este tema. Amén. Amén. Amén y amén. Gracias, mi hermano obispo Alfredo Avilés, mis hermanos. Pues vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo y pues vamos a estar comentando varias cosas, mis hermanos, acerca de este tema tan interesante y tan primordial, porque es un tema doctrinal que mucha gente, mis hermanos, está en desacuerdo y algunos estamos en acuerdo. Primeramente, nosotros sabemos, mis hermanos, como iglesia de Dios, iglesia de Cristo, a nivel mundial, mi hermano en Ecuador, nosotros aquí en este lado de México, sabemos, mis hermanos, que el Espíritu Santo es algo veraz, es algo verdadero, es algo que el Señor dejó, mis hermanos, cuando Él antes iba a ascender al cielo, mis hermanos, Él dijo que iba a haber el Espíritu Santo de la promesa sobre toda carne. Y eso es lo que nosotros vamos a estar comenzando a explicar un poquito acerca de este tema. Mi hermano, el Espíritu Santo se menciona desde el principio de la creación. En Génesis 1, versículo 2, dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y dice que toda la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. ¿Qué nos puede comentar mi hermano acerca de ese punto de que desde el principio de la Biblia ya se habla del Espíritu Santo? Bueno, en este momento estamos viviendo en la época del Espíritu Santo. Así es. Es el periodo del Espíritu Santo de estos tiempos. El Espíritu Santo es Dios. Cuando hablamos de este tema, es importante entender que las Escrituras nos van a dar luz, nos van a guiar de acuerdo a la Santa Biblia. Aleluya. Y entender que en el Antiguo Testamento era la época del Padre. Y en el tiempo de los evangelios era el tiempo de Jesús, el Hijo de Dios. Así es. Ahorita estamos viviendo el tiempo desde el día de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Está viendo en la época del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, esta es la época que estamos ahorita. Es indiscutible que el Espíritu Santo estuvo en la creación, que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y que ordenó todo. Podemos entender que en uno de los discursos del Maestro, uno de los últimos discursos de Jesús, habló del Espíritu Santo. Él nos enseñó que no nos dejaría huérfanos, que no nos dejaría solos. Según Juan capítulo 14, versos 15, 16, él dijo una palabra que para recibir el Espíritu Santo tenemos que amar a Jesús, guardar sus mandamientos. Jesús lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, aleluya, que el Padre enviara en mi nombre el Espíritu Santo, el Consolador. El Espíritu Santo es el Consolador, es el formador, es el que prepara una iglesia, es el motor de la iglesia, es la fuerza de Dios y también tiene los atributos de una persona. El Espíritu Santo, Él viene desde el día de los hechos de los apóstoles,
Cuando el Señor dice en sus últimos mensajes, es necesario que yo me vaya y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En Juan 14, 16, el consolador está diciendo aquí, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ninguna congregación, ningún ministerio, ningún rebaño puede negar la existencia del Espíritu Santo. Cualquier organización eclesiástica, paraeclesiástica, tiene que entender que si no está el Consolador, si no vive el Espíritu Santo en la iglesia, si el Espíritu Santo no administra al pueblo, la iglesia está muerta, está vacía, no tiene guianza. No hay guianza, no hay dirección. La palabra es tan perfecta en este tema. Enviaré el Consolador. Después de mi partida, dice Jesús. Así es. Yo enviaré al Consolador. Y gracias a ese eterno Consolador, que es el Espíritu Santo, nosotros los cristianos tenemos esa guía, esa dirección, ese consuelo, esa fortaleza, esa paz. Aún el Espíritu Santo intercede por nosotros. Así como Jesús en el cielo intercede ante el Padre, hoy el Espíritu Santo intercede en la tierra, en el ministerio pastoral, en el ministerio apostólico, en el ministerio de la maestría, en el ministerio de los creyentes. Él intercede con sus hijos. Ahora es el tiempo, la época, la gracia del Espíritu Santo con sus hijos. A causa de los nombres que se le dan al Espíritu Santo, se le llama aliento, viento, poder. Y tiene diferentes símbolos también que se usan como nombre del Espíritu Santo. Fuerza, poder, fuego, viento, ríos, agua. El Espíritu Santo es importantísimo, muy importante en la iglesia. Si la iglesia no tiene Espíritu Santo, no hay poder, no hay autoridad. Así es. No hay unción, no hay frescura, no hay bálsamo, no hay consuelo, no hay refrigerio. Es necesario que entendamos la Biblia en este tema. Ninguna organización puede negar la existencia del Espíritu Santo. El día que una organización niegue la existencia del Espíritu Santo, esa organización pierde la vida. Se derrumba. Se derrumba. Pierde la gloria, la unción y la gracia de Dios. Jesús dijo una palabra tan poderosa que el Espíritu Santo era como un óleo, como un fuego, como agua. En Juan 7, 38, Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, dentro de su corazón, de su alma, de su interior, correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo tiene que vivir en el creyente. Debe estar dentro del creyente para manifestar la gloria de Dios. Para manifestar Así es muy importante. Para manifestar la gracia del Señor. Si el Espíritu Santo no está en el creyente, créalo, ¿qué sería de una iglesia? Una iglesia antipática, una iglesia fría, una iglesia mundana, una iglesia pagana. Pero es el Espíritu Santo que nos da esa gracia. A todas las congregaciones, que los enfermos se sanen, que se liberen las almas, que los pecadores reconozcan a Cristo como Salvador,
Es el Espíritu Santo que debe estar en el creyente. La Biblia dice claramente, correrán ríos de agua viva en vuestro interior. ¿Por qué es necesario? Lo que dice Juan, lo que dice también aún el libro de Juan 3, 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. Es importante que el que no nace del agua, que es la palabra, del agua que es prototipo del Espíritu Santo, del agua que refresca el alma, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios, que si no hace nacer a un hombre, de nuevo, ese hombre, esa mujer seguirá igual. Somos humanos con falencias y también con virtudes. Somos seres humanos con debilidad y con gracia también de Dios. Si fuera el Espíritu Santo en nosotros, fuéramos vacíos, fuéramos derrotados, fuera la iglesia, ya no existiera la iglesia. Porque el Espíritu Santo que ahorita opera y sostiene a la iglesia del Señor. Es el Espíritu Santo que ahorita trabaja con la iglesia. Es importante entender la Biblia. Todos los creyentes, como dice la Biblia, si no nace de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es paz. El reino de Dios también es guerra. Guerra con los demonios, guerra con el infierno, guerra con los hechiceros, guerra con los brujos, guerra con los encantadores, guerra con los ateos, guerra con los enemigos del evangelio, guerra con la gente idólatra, guerra con toda persona que se levanta contra la iglesia del Señor. Eso es necesario, que para entrar al reino de Dios hay que nacer del agua, que es la palabra, y nacer del Espíritu. Estamos en este tema. Así es. Muy importante, Sí, así es. muy necesario. El Espíritu Santo, Juan 3:8, es como el viento aún. Dice Juan 3:8, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu puede entender solamente estos temas. El que es nacido del Espíritu solamente puede entender qué es Espíritu Santo y quién es el Espíritu Santo. Así es. Dice la palabra del Señor, todo aquel que es nacido del Espíritu es como el viento, que no se ve, pero se siente. No se ve, pero te acaricia. No te ve, pero te fortalece. No te ve, pero te da vigor, te da energía. No lo puedes ver, pero te da fortaleza. Y en este capítulo 2, verso 2, dice que estaban unánimes en oración. Y de repente vino un estruendo como de un viento recio. Mire que vino un viento, un estruendo, y como un viento recio que sopló y que entró a toda la casa. Y todos fueron llenos, ministrados por el Espíritu Santo. La iglesia necesita un avivamiento para sanar paralíticos, para abrir los ojos a los ciegos, para destapar los oídos a los sordos, para hacer milagros y señales. Porque el Espíritu Santo, como dice Isaías capítulo 61,
Es muy conocido ese versículo, pero tenemos que plasmarlo en el alma, en el corazón. Dijo Isaías, el Espíritu Santo está sobre mí. El Espíritu Santo debe estar sobre los ungidos de Dios. El Espíritu Santo debe estar dentro de cada ministro. El Espíritu Santo debe estar actuando en cada congregación. Por eso hoy tantas cosas quieren reemplazar al Espíritu Santo. Quieren reemplazar al Espíritu Santo con cosas que son muchas, quizás bullas, son puros gritos, pero no hay sanidades, no hay liberaciones. Amén. El pecador no se arrepiente y no acepta a Cristo. Cuando está el Espíritu Santo, se rompen las cadenas, se sanan los enfermos, se libertan los cautivos. Cuando está el Espíritu Santo, como dice Isaías 61, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha enviado a predicar buenas nuevas, a sanar a los abatidos, a los quebrantados de corazón, a abrir la cárcel de los que están presos. Hay gente presa en sentimientos, hay gente presa en amargura, en dolor, en aflicción, en tormento. Hay gente presa en falta de perdón. Hay gente presa en falta de reconocer que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Yo creo en la teología, yo creo en la homilética, yo creo en la filosofía, yo creo en todo el aparataje de la enseñanza, de los institutos, de los seminarios. Pero lo que más necesita el ser humano es el Espíritu Santo. Porque si no hay Espíritu Santo, es una iglesia muerta, es una iglesia vacía. ¿De qué sirve tanto conocimiento? Lo escucho, mi querido Jonathan, desde México. Lo escucho. Así es, mis hermanos. Aleluya, mis hermanos. Pues, hermanos, el hermano Alfredo acaba de dar en una forma general lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida y lo que debería de ser. Si no está todavía el Espíritu Santo en nosotros, y si todavía no le conocemos de la manera que el hermano acaba de mencionar, que el Espíritu Santo es todo lo que acaba el hermano de darnos en detalle, eso es lo que necesita la iglesia. La iglesia, mis hermanos, con mucha sabiduría, dijera el hermano, en institutos teológicos, en institutos, mis hermanos, eclesiásticos, ¿de qué sirve tanta sabiduría si el Espíritu Santo no nos va a estar guiando? Algo muy importante que el hermano dio en observación, dice que cuando el Espíritu Santo de la promesa, mis hermanos, llegó y llegó para quedarse. La promesa de nuestro Señor Jesucristo dijo que Él iba a estar, que Él mismo, Cristo, iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Pero ¿cómo está eso? Si Cristo ya se fue. Entonces, ¿cómo Cristo va a estar con nosotros si nuestro Señor Jesucristo ya se fue? Totalmente la Escritura dice que Él ascendió a los cielos, pero la promesa de Él es que iba a ser enviado el Consolador y que Él nos iba a dejar huérfanos. O sea, que el Espíritu Santo, mis hermanos, es totalmente el Espíritu de Cristo. Y lo podemos comprobar, mis hermanos. Vamos allá a la Escritura, mi hermano Alfredo. Hermano Alfredo, vamos a la Escritura. Perfecto. Y vamos a comprobar en una cita bíblica. En segunda, así es, en Primera de Pedro, mis hermanos, vamos en Primera de Pedro y vamos a hablar acerca de esto, mis hermanos. Primera de Pedro en su capítulo 1, versículo 10 al versículo 12, habla acerca de esto que estamos diciendo. Si Cristo dijo que Él ya se iba, entonces, ¿cómo puede ser que Cristo dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos? ¿Cómo es posible si Él ya se fue? Pues solamente lo podemos entender leyendo la Escritura. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice de esta manera.
Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba, vean esto, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los discípulos, en los profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os has predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de los cuales anhelaban mirar los ángeles. Mis hermanos, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, menciona la Escritura, estaba ya desde la antigüedad, mis hermanos, ministrando a aquellos hombres que iban a estar hablando acerca del conocimiento de Cristo o de las profecías de Cristo que se iban a cumplir en el tiempo de los discípulos y en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Juan el Bautista. Ya estaba en los profetas, pero también dice, mis hermanos, en otra escritura, y vamos a verla, en segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17, segunda de Corintios 3, versículo 17, ¿está? Dice así de esta manera, dice, porque el Señor es el Espíritu, dice, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Totalmente el apóstol Pablo, mis hermanos, está hablando del Espíritu Santo, pero lo menciona de una manera en peculiar forma. Dice que el Espíritu del Señor, mis hermanos, dice que donde está ese Espíritu del Señor, hay libertad. Y que el Espíritu del Señor, mis hermanos, es el Espíritu. Es el mismo Espíritu. Por eso, ese Espíritu que tenían los profetas era el mismo Espíritu Santo. Pero menciona que el Espíritu de Cristo, ¿por qué menciona que el Espíritu de Cristo, mis hermanos, estaba en los profetas? ¿Y por qué estaba también en los discípulos? ¿Y por qué el Espíritu del Señor se menciona como el Espíritu de Cristo? Eso es muy interesante, mis hermanos, porque vuelvo a la pregunta del principio que yo hice. ¿Por qué Cristo dijo que Él ya se iba, pero que Él se iba a quedar con nosotros hasta el fin de los tiempos? Pues lo iba a hacer en la forma del Espíritu Santo. El mismo Dios, el mismo Cristo, el mismo Espíritu Santo es una sola unidad, como Dios, como una deidad, como una sola divinidad. En el tiempo, mis hermanos, antiguo, como dijo mi hermano, en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo de Moisés, de Noé, de Abraham, en el tiempo, mis hermanos, de los profetas, todos, los grandes y los pequeños, en todo ese tiempo el Padre habitaba, el Padre estaba en ese tiempo. Pero en el tiempo de Cristo, en el tiempo de los apóstoles, en los tiempos de los evangelios, nuestro Señor Jesucristo se convirtió en carne. Dice la palabra en Juan 1:1 que el verbo se hizo carne, que ese verbo estaba desde el principio, que estaba con Dios y era el mismo Dios. Para que puedas comprender este juego de palabras, mi hermano, porque muchos creen, mi hermano obispo, que el Espíritu Santo, Cristo y Dios son tres personas diferentes. Y debemos de saber que no son tres personas diferentes. Se puede interpretar que están haciendo la función de tres, pero sabemos que Dios es un solo espíritu. La palabra del Señor menciona que Dios es espíritu y el que le quiere buscar, el que le quiere adorar, le debe de adorar en espíritu y en verdad. No es para cualquiera, hermanos, el conocimiento del Espíritu Santo, como usted mencionó al principio, mi hermano. No es para cualquiera. Es solamente aquellos que están cerca de Dios, cerca de Cristo, y también reconocen que hay un Espíritu Santo que nos guía. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos habla el apóstol Pablo acerca, mis hermanos, de la Escritura. Pero yo quiero dar este versículo
porque lo menciona de esta manera. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vean lo que menciona a continuación el 17. A fin, o sea, con la finalidad, o sea, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Allí no habla para todos, allí habla solamente para el hombre de Dios. En el contexto general, cuando se habla en la escritura, el hombre de Dios es aquel que está cerca de Dios, aquel que ha aceptado a su Hijo Jesucristo, aquel que ha sido bautizado y ha sido ungido con su Santo Espíritu. Ese es el hombre de Dios, esa es la mujer de Dios, esa es la abuela, ese es el abuelo, ese es el joven, esa es la señorita, ese es el niño, esa es la niña de Dios. Aquellos, mis hermanos, que reconocen a Dios y que son guiados por su Santo Espíritu. Nosotros tenemos una guianza y se llama Santa Escritura. Esta guianza, mis hermanos, es muy necesaria, porque solamente por medio de la Escritura, no con fábulas, no con cuentos de las denominaciones o de las sectas, o en este caso de iglesias que se hacen llamar iglesias que no combamos esas fábulas, como dice el apóstol Pablo, porque vendrán muchos engañando en nombres, hermanos, de profetas, en nombres de grandes líderes, en nombres de grandes denominaciones. Pero si no sabemos la escritura, que es inspirada misma por el Espíritu Santo en aquellos hombres que los inspiró, no vamos a poder llegar al conocimiento pleno de quién es el Espíritu Santo. O sea, no vamos a saber de qué está hablando el hermano Alfredo y qué está hablando de su servidor. Nuestro Señor habita hasta en la Biblia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque toda palabra que está escrita allí fue escrita por el Espíritu Santo por medio de aquellos hombres que Él escogió en el tiempo antiguo y en el tiempo también de los evangelios. Fueron cuando el Señor, el Espíritu Santo, ungió a esos hombres para que escribieran lo que nosotros estamos comentando en este momento. Mi hermano Alfredo. Excelente. Este tema es importante, muy serio, delicado, porque estamos hablando del Supremo Dios, que es el Espíritu Santo. Estamos en el periodo, en la época del Espíritu Santo. Así es. Dije en el comienzo que la época del Padre fue con los patriarcas, con los reyes, con los jueces y los profetas. Con jueces y profetas. Así que es. el tiempo de Jesús fue en el tiempo de los evangelios, con los apóstoles y los discípulos. Y que de Jesús, en su último mensaje, desde el libro de Hechos, el día de Pentecostés hasta la venida de Jesucristo, es el tiempo del Espíritu Santo, es la época del Espíritu Santo. En Juan capítulo 20, amén, verso 22, Jesús dijo una palabra sabia, entendible, y esta palabra tiene sentido para la iglesia de hoy. Así como el Padre me envió, yo también los envío a vosotros. Y le dice lo siguiente. Amén. Dicho esto, sopló y le dijo, recibí el Espíritu Santo. Los apóstoles aquí recibieron el Espíritu Santo porque tenían que estar llenos de Dios, llenos de la unción, llenos del poder, llenos de la autoridad, llenos de la gracia del Señor para poder vivir en estos tiempos difíciles, en estos tiempos complicados, en estos tiempos donde hay muchas malas doctrinas, malas enseñanzas, en estos tiempos donde hay orgía, mala interpretación de la Biblia. Entonces, así es el tiempo que entendamos que no puede haber igualdad de una fuerza activa o una influencia. No puede haber paridad o igualdad de esa fuerza activa o influencia con una persona. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo redarguye. El Espíritu Santo convence de pecado.
de juicio, de justicia. El Espíritu Santo tiene su trabajo. Por eso dijo Jesús que no dejaré huérfano. Quiere decir que dejó al Espíritu Santo para que actúe en la iglesia, para que regarguche a la iglesia, para que trabaje con la iglesia, para que se mueva con la iglesia, para que active a sus ministros. Y sobre todo, si el Espíritu Santo no está en un pastor, en un ministro, es un ministro derrotado. Las pruebas, las dificultades, las tormentas, las angustias, lo van a turbar, lo van a alejar del llamado, de la bendición que Dios le dio de ser un ministro de la palabra. Por eso Jesús, en los 40 días que se le apareció después de haber resucitado, un cuerpo transformado, le dijo: como el Padre me envió a mí, yo también lo voy a enviar a ustedes de la misma forma. Y soplando sobre ellos, le dijo: recibí el Espíritu Santo, el que va a resucitar una iglesia, el que va a dar poder a una iglesia, el que va a dar honra a una iglesia, el que va a hacer crecer una iglesia, es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu. Así es. No somos nosotros. Jesús, sí, mi pastor, así como usted dice, ¿verdad? El mismo Espíritu que levantó a Jesús levantará de la tumba a los que Jesús ya los tiene preparado para vida eterna. Así es. Espíritu Santo es maravilloso. Era que no va a faltar. Y muy extenso. No va a faltar. Así es. Porque va a faltar tiempo. En otra transmisión, de aquí a otros días, que usted me confirme. Sí, hermano. Para poder culminar con esta enseñanza, porque puede ser 2 o 3 días más, pero sí quiero enfatizar. La Biblia es clara. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Como dice la Biblia en Romanos 8:26. Da fuerza. Da gracia. Da consuelo. Da bálsamo. Da refrigerio. Y quiero decir esta palabra en Romanos 8:26 es una fuerza activa. De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿cómo hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que debemos de pedirle a Dios, el Espíritu Santo, cuando usted está orando, yo estoy orando en el altar, cuando usted está caminando, está moviéndose, activándose, el Espíritu Santo le da palabra. El Espíritu Santo le da la vocación. El Espíritu Santo le hace pedir conforme a la voluntad del Padre. En este tema es importante entender claramente que intercede con gemidos indecibles. Yo quiero decir que una fuerza activa, que una influencia activa no puede interceder, sino alguien que tenga los atributos de una persona, alguien que tenga los atributos de un ser humano, que oye, ve, siente, habla, regarguche, convence de pecado, fortalece el corazón del creyente. A veces cuando uno está triste, el Espíritu Santo te da fortaleza. Cuando estás en problemas, el Espíritu Santo se mueve con su poder. El tema del Espíritu Santo en Juan 16:7 confirma: yo enviaré el Consolador. Y cuando venga, Él va a convencer al mundo, al pecador, al hombre y a la mujer que está apartado de Dios, de pecado, de juicio
y de justicia. Eso está en la Biblia. Amén. Él va a convencer. Yo creo que ningún predicador, por mucha capacidad que tenga, por mucho que prepare la palabra con inteligencia y técnica humana, nunca va a convencer a un pecador, porque el Espíritu Santo transforma a los sicarios, porque el Espíritu Santo redarguye a los criminales, a los delincuentes, a las prostitutas, porque el Espíritu Santo conmueve a los idólatras, porque el Espíritu Santo va a conmover, a arrepentirse al brujo, al hechicero. El Espíritu Santo va a transformar al homosexual, porque esto no lo hace el hombre, esto lo hace el Espíritu Santo. Cuando hablamos del tema del Espíritu Santo, es muy importante la palabra que nos dice, y Él va a redarguir, y Él de pecado, a corregir, de juicio y de justicia. Si un predicador no tiene esa gracia de creer que el Espíritu Santo está ministrando con él, es un predicador, palabras y muchas palabras, pero el Espíritu solamente palabras. se va a mover con autoridad. Cuando Dios predica en la tierra por medio de Jesús, dice la Biblia claramente que Jesús dijo, hoy se ha cumplido la palabra en este Hijo de Dios. Los enfermos son sanados, los muertos son resucitados, las almas se convierten a Cristo, porque hoy Isaías 61 se ha cumplido con Jesús y con nosotros también los pastores de hoy. En este tema del Espíritu Santo, más allá de unción, porque unción es más allá de una algarabía, más allá de dar una vuelta o una media vuelta o una vuelta o de gritar o dar o saltar. Eso se llama manifestaciones. Pero yo veo que el Espíritu Santo va más allá, que el que usaba un revólver va a dejar ese revólver y va a usar la palabra de Dios en su corazón para ministrarla. El que usaba un puñal para herir, lastimar, va a usar la palabra de Dios para predicar con amor. Que el Espíritu Santo vino a restaurar, vino a sanar, vino a libertar, vino, dice la Biblia, a darle libertad a los cautivos, abrir las puertas de las cárceles, según Isaías 61. Y este tema del Espíritu Santo, yo quiero que entendamos que el Espíritu Santo tiene los mismos atributos que Jehová el Padre y que Cristo mismo. Así es. Porque, ¿qué dijo el apóstol Pedro a Ananías? No le ha mentido a los hombres, le ha mentido a Dios. Porque mentirle al Espíritu Santo es mentirle al mismo Dios. Él es Dios, Él es soberano, Él es inmutable, Él es indiscutable. Cuando hablamos de este tema, en 2 Corintios 13:13, todos los santos os saludan, dice. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Los tres son el mismo Dios. Los tres tienen la misma cualidad. Los tres son el mismo Dios. Deidad de manifestación. Así es. Es algo sobrenatural. Algo que tal vez no comprendamos más allá de lo que humanamente, pero sabemos que es así. Debemos de tener la seguridad que los tres que se mencionan es solamente el mismo Dios. Así. Eso es muy maravilloso, mi hermano Alfredo. Es que
El Espíritu Santo es más allá de una doctrina, es lo sobrenatural, es ya lo divino, ya es lo celestial. Y el Espíritu Santo, para manifestarse en un creyente, el creyente debe de guardar la palabra, la fe, guardar el temor, el respeto, la santidad, guardar sobre todo su vida para poder ministrar algo sagrado que se llama el Espíritu Santo. Amén. Tema, Dios nos ayude, porque este tema es precioso. Hoy Muy precioso. me pude meditar qué fuera si no hubiera Espíritu Santo, donde estuviéramos. Es que el Espíritu Santo, cuando estás triste, te consuela. Cuando estás enfermo, te sana. El Espíritu Santo te recuerda todas las cosas, las que Jesús dijo. Que por su llaga hemos sido sanados. Que por su llaga hemos sido curados. Este tema del Espíritu Santo es precioso. Él te da fortaleza en la prueba. El Espíritu Santo se identifica con el Padre, con el Hijo y de hecho con los cristianos. Si los cristianos no creemos en el Espíritu Santo, estamos equivocados, más perdidos que Barrabás, porque el Espíritu Santo es el que da vida, pastor. El Espíritu Santo es el que trae poder en la iglesia. En esta palabra hermosa, hay una palabra que dice en Hechos, capítulo 15, verso 28. Yo quisiera que meditemos en Hechos 15, 28. Nos habla cómo trabaja el Espíritu Santo. Hechos capítulo 15, verso 28. Esta palabra hermosa dice así. Pongámosle la lupa espiritual, pongámosle el ojo de la fe, porque ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que está cosas necesarias. Por eso a veces tanto dogmas, tanta tilde le queremos poner a la Biblia, por eso le queremos poner tantas comas a la Biblia. Si ya la Biblia tiene sus tildes, sus comas, ya la Biblia no se le puede aumentar ni quitar. Por eso viene falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y la nueva revelación, que si acá se levantó un profeta diciendo una cosa distinta a la palabra de Dios. Por esa es la razón que dice aquí la Biblia en el verso 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, más la que estas cosas son necesarias. Por eso no se puede poner una carga más de lo que está escrito. Así es. Mi pastor, no se puede. Tremendo ese tema. A veces hay hombres que dicen, a mí Dios me reveló que los que tienen bigote no van al cielo. Que a mí Dios me reveló que las que se visten así no van al cielo. Por eso vienen esas malas enseñanzas, porque quieren poner carga más allá de las que no son necesarias, porque las necesarias están escritas en el libro llamado la Santa Biblia. Así es. Como dice, no hay más. Ni una jota, ni una tilde. Que el que le quita, Dios le quita su nombre del libro de la vida. Y el que la añade las plagas de Egipto. No podemos poner más. ¿Se imagina? Así, mi pastor. Estamos en este tema. Así es. Lo escucho, mi pastor. Maravilloso, hermano. Lo que acaba de decir es muy importante. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, dice que no se le debe de añadir ni quitar a todos estos mandamientos que yo he puesto para enseñar.
Y así lo dejó nuestro Dios en la antigüedad. Pero termina la Biblia y lo menciona otra vez Juan. Y Juan menciona que no debemos de quitarle y no debemos de ponerlo. ¿Por qué? Porque lo que ya está escrito, mis hermanos, ya está escrito para nuestra enseñanza. Y entonces, si ya está escrito para nuestra enseñanza, nosotros debemos de vivir por la Santa Escritura. Este libro que se nos fue dejado, nos lo dejó el Señor Jesucristo para una guianza. Y el Espíritu Santo, que es en esta época, es el guiador. Dice ese Espíritu, dice, los guiará en espíritu y en verdad, y les recordará las cosas que deben hacer. Por eso ahora yo me voy a atrever a decir, mis hermanos, que en Gálatas, en su capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 25, aquí dice de esta manera, mis hermanos. Voy a leer primero el 24, pero no me voy a ir desde el 22, para que vean de qué se habla. Habla del fruto del Espíritu Santo. Y dice así: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado de la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, también dice, andemos por el Espíritu. La misma palabra que le dijo Pablo a los de Gálatas, en este caso a los de Galacia, le dijo también a los romanos, allá, mis hermanos, en Roma. Vamos al libro de Romanos, en su capítulo 8, versículo 14, la misma palabra, si se dan cuenta. Romanos, en su capítulo 8, versículo 14, dice de esta manera. Romanos 8, versículo 14. 8:14 dice así de esta manera. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. Tú y yo, mi hermano, hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo y hemos sido bautizados en su nombre. Hemos sido bautizados en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, a una vida nueva. Como hijos de Dios, porque se nos ha dado la potestad, dice Juan 1:12, se nos ha dado la autoridad y la potestad de ser llamados hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, aunque algunas religiones vayan a decir, ya está mi hijo allá en la santa gloria de Dios, ya está allá en el reino de Dios. No es cierto, mi hermano. Si no somos hijos de Dios, no podemos llegar al reino de Dios. Y dice la palabra aquí, que si nosotros vivimos, mis hermanos, en Cristo, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos son hijos de Dios. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, es porque somos hijos de Dios. Voy a meter otra escritura. Ezequiel, en su capítulo 36, vamos en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Ezequiel, en su capítulo 36, versículo 27, dice de esta manera. Vean, dice. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Dios, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los vas a poner por obra. ¿Para qué? Para que habites en la tierra que te di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Cuando menciona a Dios que Él será, dice, nuestro Dios y nosotros vamos a ser su pueblo, totalmente está hablando, mis hermanos, de lo que es el patriarcado. Nuestro Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y como hijos de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. Totalmente somos el pueblo de Dios y somos guiados, dice ahí, que pondrá en nosotros, dice, pondrá en nosotros el espíritu de Él. Dice Ezequiel, vean, ya me fui a los profetas. La misma palabra que habló Cristo, Pablo, que habló Pedro, mis hermanos, acerca del espíritu, los profetas también lo hablaban. Ezequiel dice, en este capítulo, dice que Dios iba a poner su espíritu en nosotros y que nos iba a hacer que anduviéramos en sus estatutos, que guardaremos sus mandamientos, como dice Cristo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo
Yo le rogaré al Padre que envíe el Consolador, pero debe de haber obediencia, pastor. Excelente. Lo dice Ezequiel, lo dijo Cristo, lo dijo Juan, que debe de haber obediencia. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, hay obediencia y también hay guianza, porque dice la palabra, lo que leímos en Gálatas, lo que leímos en Romanos, que si somos guiados por el Espíritu de Dios, dice, pues debemos de vivir como el Espíritu de Dios nos está guiando. Voy a dar una escritura más y está en el libro de Juan. Juan en su capítulo 14, creo que lo leyó usted, hermano. Juan capítulo 14, versículo 26, dice de esta manera. Juan 14, 26. Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo su Señor Cristo, les he dicho. Yo los dejo. ¿Para qué? Para que los guíe. Yo los dejo para que les recuerde. Yo los dejo para que no tropiecen en su pie. Para que los guíe. Para que puedan levantarse cuando se caigan. Yo lo mando para que esté con cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros, mis hermanos, en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. En nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios lo reafirma, mi hermano. Primera de Corintios capítulo 6, en su versículo 19 dice, ¿o ignoras que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios? ¿O ignoráis que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no es nuestro? Este hábitat, este templo, mis hermanos, que nosotros tenemos, ha sido comprado con la sangre de Cristo. No nos pertenece. No nos pertenece. Y el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, dice la palabra, versículo 26, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales le pertenecen absolutamente a Dios. Pero si realmente somos hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, no le pertenecemos, hermanos, a nadie, porque todavía no tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Se acuerdan que el Señor, cuando estemos allá en el reino, dice que le tocarán? Le dirán, déjame entrar, Señor. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No, pues yo anduve predicando tu nombre, sacando demonios. Yo no te conozco. ¿Por qué? Porque ese Espíritu de Dios, como usted dijo, pastor, ese ministro, ese pastor, ese evangelista, esos también congregantes, si no tienen el Espíritu de Dios, serán no reconocidos. Fíjense qué tan importante es esto. El tener el Espíritu en nosotros. No serán reconocidos, mis hermanos, por nuestro Señor allá en el reino de Él, mis hermanos. Y voy a cerrar con esta palabra. Romanos 8, versículo 14 dice, porque los que son guiados por Él, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, mis hermanos. Entonces, lo que estamos aquí viendo, mi hermano, que nosotros somos totalmente guiados por el Espíritu de Dios. No podemos, hermanos, no podemos ser guiados si no tenemos el Espíritu de Dios. Y si somos guiados a hacer otras cosas que no le pertenecen a Dios, entonces tengamos cuidado, porque el Espíritu de Dios no nos guía, mis hermanos, para tropezar. El Espíritu de Dios no nos guía para el pecado. El Espíritu de Dios no nos guía para un camino erróneo. El Espíritu de Dios nos guarda para que estemos en el camino que debemos de andar y de recordarnos de que debemos andar en su espíritu. Debemos andar, mis hermanos, en su espíritu. Me acuerdo de una escritura que dice, mis hermanos, dice que ya no estamos, lo dice 1 Corintios, lo voy a leer, mi hermano, a la letra para no decir otras cosas. 1 Corintios. Dice que si somos guiados nosotros por el Espíritu de Dios, para nosotros ya no mora, mis hermanos, se me fue la escritura, ya no mora la carne en nosotros. Que si somos guiados por el Espíritu de Dios, ya no mora en nosotros, mis hermanos, la carne, sino que ahora mora el Espíritu de Dios.
está en contrariedad la carne con el espíritu. Ese es a ver si se acuerda, pastor, qué versículo es. La Biblia Dice que la carne está en contra del espíritu y el espíritu está en contra de la carne. Siempre está dispuesto para la carne, ¿no? sí. Eso está en el libro de Gálatas, las obras de la carne y los frutos del espíritu. Exactamente. Muy bien, está en Gálatas. Por ahí andábamos. Digo, puedes andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. No podemos ser guiados, mis hermanos, por la carne, porque si somos guiados por la carne, no hay espíritu. Pero si hay espíritu, hermanos, pues no vamos a ir a la carne. Por eso es tan importante ser lo que Dios dijo, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Debemos de dejar que habite en nosotros. Debemos de dejar que nos guíe. Debemos de dejar, mis hermanos, que nosotros seamos ese hábitat de Él, porque no hay otro, mis hermanos. No hay otro lugar. No hay otro lugar donde podemos ir. Nosotros estamos destinados, mis hermanos. Nosotros sabemos que como hijos de Dios tenemos la vida eterna. Y como hijos de Dios también tenemos de recompensa el reino de Dios. Mi hermano obispo. Excelente versículos bíblicos que se ha tomado. El Espíritu Santo es el todo de los cristianos. El Espíritu Santo es el todo de los cristianos. Es indispensable. Es importantísimo. Eternamente necesario. Más que cualquier enseñanza, más que cualquier palabra filosófica, el Espíritu Santo es el que se mueve y debe de moverse. Es el que nos guía a toda justicia. Hay citas bíblicas que el Espíritu es vida. Como dice Romanos capítulo 8, citas muy preciosas que el Espíritu Santo es vida. Y ocuparse en las cosas del Espíritu es vida y paz. Romanos 8, verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Por eso es que hay hermanos que se aburren en las iglesias, y a las alabanzas, hermanos que no les agrada que el pastor siga predicando, mirando el reloj. Hay hermanos que ya quieren que el culto se termine rápido, porque no aguantan las 2 horas. se quedan hasta las 4 de la mañana viendo novelas, viendo películas desagradables, pero en la iglesia se duerme. Miren el reloj, porque la Biblia hoy nos enseña, en Romanos 8, porque el ocuparse de la carne es muerte espiritual, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Lo que más necesita la iglesia, ocuparse de las cosas del espíritu, porque es vida, significa salud, bienestar, significa gozar de estar sano, eso es vida. Amén. Y paz. Sí. Lo que más necesitamos es paz, porque humanamente somos difíciles, somos incontrolables, tenemos un carácter explosivo, pero cuando el Espíritu Santo nos enseña a vivir, nos enseña a actuar, dice que el ocuparse del Espíritu, que es lo celestial, lo divino, es vida y es paz, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se pueden sujetar. Por eso que Dios nos ayude con su Espíritu Santo. Hay una palabra que me gusta mucho, que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, agarrémonos fuerte aquí,
Si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Alguien No puede es de él. ser feligrés de una iglesia, metodista, nazareno, cuadrangular, alianza, bautista, rectangular, presbiteriana, puede ser de la iglesia luterana o la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hoy debemos tener, muchos pueden ser feligreses de una congregación, Congregación. pero de ser de una membresía, pero el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. El Espíritu de Cristo debe estar dentro de vosotros para controlar nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de movernos, nuestra forma de conversar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de meditar. En este momento yo me quedo con inquietudes muy preciosas. Es que la iglesia, el Espíritu Santo es todo en el cristiano. El Espíritu Santo Así es es. todo en el cristiano. Yo he visto iglesias en Así es. África que he visto por noticias que no tienen una orquesta musical, una gran Aleluya. canción, que no tienen No tienen tarima, no tienen púlpito. nada, pero tienen el gozo del Espíritu Santo, Espíritu tienen Santo. la presencia del Así Espíritu es. Santo, tienen el poder del Así es. Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve con los hijos de Dios, con los corazones dispuestos, con las mentes abiertas, a entender que el Espíritu Santo quiere santidad para nosotros formarnos, cambiarnos, renovarnos. Hay una cita bíblica que está en segunda, en 1 de Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11, y ahí por interno tenemos conversando, porque vamos a dejar Sí. con el anhelo que otra vez sintonicen, con la pasión, Sí, claro que quede sí. con hambre, y que digan, ¿cuándo van a hablar sobre el Espíritu Santo otra vez? ¿Cuándo otra vez la enseñanza? Así es. El primer día de enseñanza sobre el Espíritu Santo. Créalo que tenemos que tomar otros 2 días, serían 3 días. Es Es mucho. importante. Es mucho. Sí, Así es. mire, dice la Biblia así, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, Escudriña. aún lo profundo de Dios. Es que el Espíritu Santo es Dios mismo. Lo mismo que Así Jesús, es. una necesidad que le den testimonio de los hombres. Y Jesús ya sabía lo que había en el hombre. Aún el Espíritu Así es. Santo todo lo escudriña, porque es el mismo Dios en la tierra. Yo me voy, pero dejo a Él, Consolador. Él estará con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Dice así, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién? Dice, me dijo la verdad. Este hombre me dijo una palabra profética. Esa mujer me dijo una palabra del cielo. Él no me conoce, pero Dios lo conoce. El Espíritu Santo lo conoce. Porque el Espíritu Santo es lo único que escudriña. Es el único que escudriña lo profundo del hombre. Porque un hombre sin Espíritu Santo no puede escudriñar ni a sí mismo. Peor va a escudriñar otro hombre, otro corazón. A veces, cuando falta el Espíritu Santo, lo que hacemos es, ese es pecador, ese es esto, ese es esto. Pero no nos miramos por dentro, no nos miramos por dentro. La Biblia dice, mira primeramente la viga que está en tu ojo para que saque la paja en el ojo de tu hermano. Si nosotros entendiéramos que el Espíritu Santo nos ha puesto para restaurar, para sanar, para libertar, para salvar, el Evangelio no estuviera dividido. El Evangelio no tuviera que yo soy de Apolo, que yo soy de Cefa, que yo soy de la mejor iglesia,
de la más lujosa, de la más numerosa, de la más pomposa, de la más millonaria. ¿Saben qué dijéramos? Somos de Cristo. En la misma iglesia. La misma iglesia, ¿no? La misma Amén. iglesia es la de Cristo. Así Ya es. entendamos que en el cielo no hay letreros. No hay. Puede ser de la Biblia aquí, en el verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Quién puede saber las cosas de Dios? Las profundas de Pues Dios. el mismo, El espíritu de Dios. Así como el mismo el Dios. espíritu de Así vida, es. que sabe sus sentimientos, sus momentos de alegría, de nostalgias. El espíritu de Dios conoce más que todos los hombres. El hombre no puede estudiar a Dios, pero Dios sí lo puede estudiar a nosotros. El hombre no puede Claro que sí. entender a Dios, pero Dios sí nos entiende a nosotros. Que aquí dice Así es. que el espíritu escudriña al mismo Dios. Estoy muy impactado con este tema, mi pastor. Sí, mi hermano. Sí, yo también, Para hermano. otro, Creo que escogimos un tema, dicen aquí en México, le dimos al clavo. exacto, Significa, le dimos a lo bueno, que es la palabra, el Espíritu Santo. Un tema muy extenso, mis hermanos que están sintonizándonos. Mi hermano obispo Alfredo Avilés, Dios les bendiga. Les menciono aquí a mis hermanos que están en pantalla. Mi hermano obispo evangélico Alfredo Avilés, él es el presidente y director nacional, mis hermanos, del Ministerio Internacional Cristo Salva allá en el Ecuador. Y creo que radican en Guayaquil, mi hermano. ¿Estoy bien? sí, radico en Guayaquil, Cantón En Guayaquil. Guayaquil, la metrópolis de mi país, donde Ok. es caloroso. Ujú. Y ahorita estamos en tiempo de lloviznas, pero se mueven Ok. ríos. Incluso ahorita está lloviendo. Yo quiero dar un saludo allá a México, a Sí, mi hermano, adelante. Cristo, a diferentes naciones. Quiero también agradecer a CCI Internacional, que siempre ora por este ministerio, Cristo Salva en el Ecuador. Y yo Amén. sé que Cristo Salva es un ministerio revelado por el Espíritu Santo, es revelado por el Dios de los cielos, y Dios está con nosotros. Un beso, un abrazo. Así es. Y quiero dar una de las últimas citas bíblicas sobre este precioso tema. Sí, mi hermano. Efesios capítulo 1, verso 13. Porque hay hermanos que malinterpretan, le dan mala explicación a la Biblia, que dice que si tú no saltas, no brincas, no elevas la voz, tú no tienes el Espíritu Santo. Hoy consejo Efesios 1:13, del momento que Amén. creíste y fuiste bautizado y aceptaste a Cristo, recibiste el Espíritu Santo de vuestras arras de salvación, de vuestras promesas. Quizás no eres o no soy un excelente conferencista, pero tenemos el Espíritu Santo, Amén. llamo por el Espíritu Santo. El Espíritu No, hermano. nos gobierna, nos dirige, y quizás usted, quizás solamente limpia una silla, quizás solamente barre la iglesia, y el predicador para abajo dice, ese no tiene el Espíritu Santo. Yo quiero decirte que mucha gente no entiende este tema porque piensa que el Espíritu Santo solamente selecciona, como en el tiempo del pasado, a reyes, a profetas, a sacerdotes, a jueces. Hoy el Espíritu Santo
no hace excepción de personas. Hoy el Espíritu Santo está sobre todos sus hijos que le aman, le adoran, aún con la hermana y el hermano que vende refresco, aún con el hermano En la iglesia. que vende pan en la calle, aún con el hermano y la hermana que limpia el baño de la iglesia, aún con la hermana y el hermano que limpia la silla de la iglesia. Ahí está el Espíritu Santo. Porque quiero que entendamos en Romanos 12, 28, a uno puso el Espíritu, uno para ayudar, otro para liderar, a otros para sanar, a otros para ser apóstol, a otros para ser profetas y a otros para hacer la obra que Dios le encomendó. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu Santo. Espíritu Santo. Mi pastor, Así es. un abrazo con humildad, con gozo. Sí, igualmente, mi hermano. Estamos en contactos y vamos a ir en otra ocasión. Dígame cuándo seguimos este tema y seguimos con el tema del Espíritu Santo porque tenemos para darle al pueblo esta bella palabra de vida. Tenemos, con este tema tenemos, mis hermanos, para muchísimos días. Y esta palabra que va a dar usted en este último versículo, porque vamos a ir a Efesios capítulo 1:13, le voy a dar la palabra. Y yo, después de que usted dé este versículo, yo voy a completar con otro versículo. Ya, Efesios. ¿Vale? Excelente. Vamos a leer Efesios capítulo 1, verso 13. La palabra sabia, entendible. Amén. Ahí está Efesios capítulo 1, verso 13. Dice así. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es que Amén. está esa promesa para todos aquellos que creen. El Espíritu Santo no solamente es para embajadores, para reyes, para profetas, ese fue en el tiempo pasado. El Espíritu Santo es para todos los que creen, para que acepten la palabra, para que creer y recibir la palabra. El Espíritu Santo no selecciona, no distingue raza, no distingue color de piel, no distingue belleza física, solo corazón contrito y humillado. Por eso dijo un hombre muy sabio, devuélveme el gozo de tu salvación y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y eso lo dijo David. No quites de mí tu Santo Espíritu. Porque si tú quitas de mí tu Santo Espíritu, soy un cadáver. Vacío. Soy vacío, símbolo que retiñe. No soy nada. Es que el Espíritu Santo es el que le da vida, le da sabor, le da sazón, le da gozo al creyente. Amén. Es que le hace vivir la dicha de ser un cristiano. Que la vida sin Espíritu Santo es aburrida. La vida sin el Espíritu Santo es inservible. La vida sin el Espíritu Santo es insípida. La vida sin el Espíritu Santo es metónoma, como robot. Pero el Espíritu Santo, cuando está en el creyente, te hace llorar, te hace arrodillar, te hace orar, te hace danzar, te hace perdonar, te enseña a ser libre de resentimiento, de rencor, porque el Espíritu Santo es Dios en vuestras vidas. Aleluya. Así es, mis hermanos. Hermano acaba de dar un último versículo, mis hermanos, que voy a seguir leyendo el versículo 14 para que vean. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Es algo que el Espíritu Santo, mis hermanos, selló, porque ahí dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
hasta que Cristo venga, dice ahí la palabra, mis hermanos, hasta el día de la redención. Y hay algo muy, muy interesante, mi hermano. Yo le dije que iba a comentar un último versículo para completar este que acaba de leer. Lo que dice aquí, mi hermano, dice que en él, o sea, en Cristo, en él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Cristo, en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y abajo dice que es la arra de la herencia para el día de la redención. El día de la redención significa que es el día cuando Cristo venga, mis hermanos. Es el día de la redención, el día de la salvación. Y yo voy a comentar este último versículo, ¿sí? Pero no lo voy a leer en la Reina Valera. Yo lo voy a leer en la Católica, hermano. Léalo, que sí. Este versículo, Efesios capítulo 4, mis hermanos. Efesios capítulo 4, en su versículo 30, mis hermanos. Para que vean qué Biblia voy a leer. Voy a leer esta. Exacto. La Católica. Vean lo que dice la Católica en esta versión acerca de esto. Dice que el Espíritu Santo es nuestro sello, ¿ok? Es lo que dice ahí Efesios 1:13. Pero vean lo que dice 4:30. Dice de esta manera: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Ese es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación, que serán reconocidos en el día de la redención, que seremos reconocidos cuando el ángel venga, hermanos, como dice Marcos 13, cuando el ángel venga, va a ver que estamos marcados, que el Espíritu Santo nos marcó, mis hermanos, y que hay algo muy maravilloso. Por eso Cristo decía, ay, hermanos, esta palabra está muy fuerte, pero es real. Dice la palabra que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero Cristo dijo, hey, dice que habrá dos mujeres en el molino y una será tomada, la otra dejada. Y estarán dos en el arado, uno será tomado, el otro dejado. Y estarán dos en la cama, o en este caso en el lecho de la cama, en la casa, y una será tomada y el otro será dejado. ¿Quiénes serán los tomados? Serán tomados los que están sellados por el Espíritu Santo de Dios. Hasta aquí vamos a dejarle porque si nos seguimos, mis hermanos, no vamos a terminar hoy en la noche. Así que este tema, mi hermano, lo vamos a retomar, y yo ya le diré al hermano en qué día vamos a transmitir esta palabra, mis hermanos, el Espíritu Santo, segunda parte, mis hermanos, para dar un poquito más, extender un poco más, y yo sé que hay mucho más, mi hermano Alfredo Avilés, allá en el Ecuador. Dios le bendiga a su esposa, parece que la escucho aquí, a su esposa, a su familia. Dios les bendiga, mis hermanos, allá en el Ecuador. Saludos desde Acapulco, Guerrero, México, mis hermanos, aquí de donde estoy transmitiendo. Dios le bendiga a mi hermana. Por ahí le mandé la invitación, mi hermana, por ahí le mandé la invitación en el Facebook. Y estamos aquí, mis hermanos, ministrando en el Ministerio Internacional Cristo Salva, pero aquí en México, mis hermanos, tenemos también Ministerio Internacional Cristo Salva, y su servidor es el fundador y ahorita ministro oficial del ministerio aquí en México. Así que les doy las gracias por haber aceptado la invitación, mi hermano. En otra ocasión vamos a hablar prontamente, mis hermanos, acerca del Espíritu Santo. Vamos a extender un poco más este tema y vamos a orar, mis hermanos. Permítanme orar para cerrar este momento de la palabra del Señor. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a despedirnos. Excelentísimo Señor, Sí, gracias, Señor. Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado. Te damos gracias, Padre, por la palabra que tú has derramado, por tu Espíritu, Señor, que estuvimos hablando de él, por medio de tu palabra, Señor, por medio de tus profetas, de tus evangelios, Padre, de tus discípulos, del mismo Señor Jesucristo, del apóstol Pablo. Señor, gracias por esta palabra tan maravillosa. Danos entendimiento. Abre, Señor, nuestro pensamiento, abre nuestro corazón para poder comprender, Señor, esta palabra que tú has derramado. Bendice a cada uno de los oyentes, bendice a mi hermano obispo en esta noche, bendice a su esposa, bendice a toda su familia, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, bendice a su iglesia, Ministerio Internacional Cristo Salva allá en el Ecuador.
Bendice, Señor, a todos los congregantes y bendice también en el mundo entero a toda la iglesia de Cristo en general. Derrama de tu Espíritu, Padre, derrama sabiduría y gracias, Padre, te damos por esta palabra en esta noche. Señor, nos despedimos de mis hermanos en presencia, pero no nos despedimos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, que nos guíe en justicia y en verdad. Gracias, Señor, por esta noche. Danos descanso. Danos, Señor, también de merendar, de cenar en esta noche. Te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia y al mismo tiempo, Señor, incluimos nuestra palabra de perdón, Señor. Perdona nuestras faltas. Perdona, Señor, lo que hacemos mal delante de ti. Y en el nombre de Jesús, oremos todo esto. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos y bendiciones. Vamos a cerrar esta transmisión, mi hermano obispo. Estamos en contacto y prontamente vamos a transmitir nuevamente por estos canales. Dios les bendiga, hermano. Bendiciones. La paz de Cristo Gracias. sea con usted. Amén. Amén.